Hola, bienvenidos nuevamente a tu podcast Salud y Vértebras. Hoy tenemos un tema bastante controversial que les va a gustar muchísimo. Es fisioterapia para escoliosis. ¿Realmente funciona? Y lo vamos a ver en breve. Para eso tenemos un muy buen equipo acá. Tenemos nuestra fisiatra de Spine Center, la doctora Nicole Cabrol, y el doctor Carlos Rodríguez, ortopeda, cirujano de columna, ya también lo conocen, que de las personas que más escoliosis en niños opera en este país. Y bueno, acá un servidor también ortopeda, cirujano de columna, que opero escoliosis, pero más que nada en adultos. Entonces, tenemos un muy buen equipo. Bienvenidos, Nicole. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Carlos, bienvenido. Gracias por la invitación, Piero. Y ahora mejor acompañado que anteriormente. Oh, claro, tenemos refuerzos. Entonces, nada, entrando un poquito en tema, Carlos, brevemente, solo a nuestro público que no vio el capítulo pasado donde hablamos de escoliosis, que defíneles qué es la escoliosis. La escoliosis no es más que la deformidad en 3 planos de la columna vertebral. Cuando uno lo pone como en español, para que todo el mundo lo entienda, es cuando uno tiene la columna hacia el lado izquierdo o al lado derecho, pero con rotación. Y esa rotación tiene que tener una cantidad de grados. Algunos autores ponen 10 grados, otros 15, pero la idea es que ya más de 10 grados ya uno habla de una escoliosis. Por debajo de ahí es una mal alineación. Perfecto. Así es. Entonces, Nicole, comencemos a hablar de la terapia para escoliosis. ¿Se hace terapia física Por en supuesto, escoliosis? por supuesto que sí. La terapia física es esencial para aquellos pacientes, tanto niños, adultos o hasta los envejecientes. Claro está, es importante saber qué tipo y qué grados, como dice el doctor Carlos, que tiene cada paciente, porque eso nos va a dar a nosotros un pronóstico de recuperación. Entonces, el énfasis de la terapia física es más bien aliviar dolores, mejorar estabilidad del tronco, tratar de fortalecer la musculatura débil por la cual entonces la escoliosis progresa. El enfoque total es que no siga progresando la curvatura. Entonces, el tipo de escoliosis más común es la idiopática, la que no se sabe el por qué sucede, pero mientras más pequeños se puede diagnosticar que toda esta información prácticamente la suministran los padres, que se dan cuenta, y sobre todo es por una radiografía incidental, o sea, una radiografía que la hacen. La mayoría, sí. Por supuesto que ni siquiera. Casual, exactamente. Entonces, ahí sale la desviación. Y es importante, sobre todo en las niñas, de cuando tienen su primera menstruación, la menarquia, que es un parámetro también de recuperación por el hecho de que es mejor tratar de diagnosticarlas antes por el progreso de la osificación en las niñas. Entonces, sí toca un ejemplo en las escoliosis, Piero. Tenemos que hacer como dividirla para el manejo. Una cosa, como siempre decimos, que cuando son niños es una forma y cuando son adultos es otra. Exacto. Entonces, partiendo de ahí, doctora, ¿qué hacemos cuando un niño, lo más frecuente, que es una escoliosis idiopática del adolescente, que es más frecuente en niñas, nos llega un paciente con una curva 20, 25 grados, más o menos, ¿cuál es el plan con ese tipo de pacientes? Cuando me llegan a mí estos casos por la consulta, que ya se le hace una radiografía anteroposterior, se le hace la lateral, entonces una evidencia la curvatura que sea mayor de 10 a 15 grados, porque menor es prácticamente una actitud esclerótica que viene dado muchas veces por una mala postura. Cuando es así, pues entonces se le da la orientación a los padres de tratar de mejorar la postura en los niños, de darles las recomendaciones para poder hacer algún tipo de ejercicio, específicamente la natación, que es muy buena, e iniciar un programa de rehabilitación, dígase terapia física, con el enfoque para poder mejorar los desbalances musculares. Es importantísimo entender de que unas escoliosis no es que nosotros vamos con la terapia física, que es algo de un mito, y muchas veces uno trata de tampoco crearles falsas expectativas a los familiares, es que
no se corrige la curvatura per se, sino... Eso es importante, eso es importante. Sí, es importante entender esa parte, porque a nosotros, Piero, nos llegan muchos pacientes que le han dicho que la natación le va a enderezar su columna. Entonces, aquí es fácil, pero en esos países que no hay tan facilidad de la natación, doctora, ¿qué otros ejercicios uno entiende que pudiera recomendar en esos pacientes? No, y vamos a terminar con ese punto ahí. ¿Corrige o no corrige la natación la curvatura? No, para nada, no corrige. Definitivamente no. No hay posibilidad. Lo que sí fortalece mucho toda la parte de los erectores espinales, la musculatura del core, que es los estabilizadores del tronco, y eso entonces crea que toda la composición pueda favorecer a que evite dolencias, a que pueda empeorar en dado caso la curvatura, y es más bien un cambio de mentalidad, es más concientizar al paciente y a los familiares. O sea, el enfoque es tratar de hacerles entender que esto no va a mejorar la curvatura, pero sí puede evitar que se complique y a la misma vez evitar que pueda empeorar las dolencias y las debilidades que se tienen. Entonces, también un trabajo de propiocepción ayuda bastante, y sobre todo los ejercicios de Scruff, que son ejercicios muy específicos para ir no alineando, sino mejorando la estabilidad, tratando de enfocar en aquella musculatura débil por donde entonces se va la curvatura de la columna. Entonces trata de fortalecer esa parte de la espalda y también del área abdominal. Carlos, desde tu punto de vista, ¿qué opinas tú? Olvídate, imagínate que estamos hablando tú y yo solo, que Nicole no está aquí. Bueno, sí. ¿Qué opinas tú de la terapia física en niños, niños con escoliosis? Yo soy muy pro terapia. En el prequirúrgico. ¿Porque Nicole está aquí? No. Pero, o sea, muy pro en el prequirúrgico y también cuando hay que operar en el postquirúrgico, sobre todo para la propiocepción. Desde tu punto de vista, ¿por qué? ¿Por qué? Porque siempre una columna fuerte, una columna sana, desde el punto de vista muscular, es mucho más fácil de abordar si tenemos que operar. Es más fácil un niño que no esté obeso, que no tenga musculatura flácida, además de que siempre hay que hacer una conciencia en todos los padres, y esto es como un camino, unos pasos que el padre va dando para ir introduciéndose a esta patología, pero que en niños a veces no es un tratamiento de un día ni de 2 días. Exacto. O sea, dependiendo de donde tú no lo encuentres, esto puede durar 4, 5, 6 años en un tratamiento cerca de nosotros. Yo personalmente, siendo honesto, no he sido tan pro de la terapia, no por nada, sino porque insisto mucho en los ejercicios. Lo que sí muchas veces le digo a mis pacientes, los mando a una condición de terapia, le digo, pero aprende los ejercicios, continúen en la casa, que al fin y al cabo es de lo más importante. Y una pregunta que tengo a la doctora, un ejemplo, siempre de natación por historia la que más nos hablan. Ya te damos claro, la doctora nos dijo que la natación no corrige la curva ni evita que siga deformándose. Pero en esos lugares que a veces es tan difícil, doctora, tener acceso a la natación, ¿qué otros ejercicios uno le pudiera recomendar a los pacientes o a los padres para que le den a los niños? Yo digo en la parte, porque la terapia es un momento, no son meses, sino cuando termine el ciclo, cómo uno pudiera continuar en los ejercicios para la casa que uno recomienda. Exacto. Lo que pasa es que, asimismo, como decía el doctor Piero, es importantísimo tener un esquema de terapia física previo. O sea, que todo paciente que tenga escoliosis o algún postquirúrgico tenga sus sesiones de terapia, porque aprende a realizar el ejercicio con la técnica necesaria, la cantidad de repeticiones, las series, cómo debe de manejar y sobre todo hacer activación consciente neuromuscular. Entonces, después de que sucede esto, pues ya con un conocimiento previo, lo que se trata es mandarlo a hacer ejercicios a un gimnasio en particular
pero ya con otras cargas, porque en la terapia física lo que tratamos es fortalecer la musculatura intrínseca, aquellos músculos que son mucho más profundos. Y ya en el gimnasio, pues entonces el enfoque es mantener ese fortalecimiento y aparte fortalecer otras áreas externas, pero con la conciencia de que no se puede dejar de hacer los ejercicios. O sea, yo más bien trato de hablar con los pacientes y con los familiares de que tiene que hacer un cambio de estilo de vida. O sea, no es que va a hacer ejercicios tan solo por el momento del postquirúrgico, es que tiene que llevar una vida mucho más activa. O sea, y va a tener que hacerla constantemente, porque movimiento es salud. Entonces, ¿qué otros ejercicios? Aparte de la natación, es muy bueno el yoga, pilates, también es excelente el pilates, pero llegamos a la misma conclusión, o sea, la accesibilidad. O sea, si no hay natación, menos yo creo que va a haber pilates, ¿entiendes? Bueno, lo que pasa es que el pilates no es tan difícil porque no siempre necesita la máquina, la famosa reformer. Bueno, puede hacer Y ya también aquí, por ejemplo, ya hay gimnasios que se están dedicando y han introducido la parte de sí, pilates. por eso digo que una de las, o sea, lo esencial es que puedan tener un acceso al gimnasio. O sea, en el gimnasio sí hay clases de pilates, ahí está toda la parte de los equipos, la instrumentación, están los coaches que también están pendientes a que la ejecución sea correcta. Por eso los trabajos en casa, yo diría que ya después de que la persona aprenda la técnica y aprenda el enfoque, pues ahí yo derivo. Pero es ya con una seguridad y sobre todo que el paciente sea responsable y comprometido, porque muchas veces uno dice, sí, ya vamos a hacerlo, y ellos al final no terminan haciendo absolutamente nada, y uno los ve nuevamente en la consulta, un par de meses después, con síntomas que han empeorado, o hasta la misma curvatura, si no han sido postquirúrgicos, pues que ha empeorado. Entonces, eso es. Carla, en los niños, aparte de la terapia, que lo manda a terapia, tú dijiste que eres muy, muy pro de eso, ¿qué tiene utilidad el corset o no? Sí. ¿Lo mandas juntos? ¿Prefieres uno u otro? La idea, trato más o menos de hacerlo combinado. Por ejemplo, normalmente ya yo empiezo el programa, no empiezo tan pronto el programa de fisiatría, o sea, hasta 20 grados todavía yo no prendo como los momentos de alarma en la familia, pero a partir de los 20, 22 grados que ya uno va a empezar, de hecho, concomitantemente con el corsé, es que me gusta empezar la fisiatría. Porque con el corsé vamos a tener todo lo contrario a lo que uno quiere en la columna. Con el corsé vamos a tener un paciente sedentario de por sí, pero con un corsé para empeorar esa musculatura. Entonces, por eso, cuando estoy en el manejo del corsé, me gusta sumarle y empezar lo que es el plan de fisiatría, porque 23 horas en una faja, tú sabes lo horroroso que le va a ir a esa musculatura. Pero son complementarios. Son complementarios. De hecho, es el punto que iba es ese. Dentro de lo que estuve revisando ahora de la literatura para traer algo que sirva, vi varios estudios científicos donde sí demuestran que el uso del corset, cuando lo combinas con terapia física, es más efectivo para retrasar la progresión de la curva que si es uno de los dos solo. O sea que sí es muy bueno usarlos juntos. O sea, es lo ideal. De hecho, es la misma teoría del uso de fajas en aquellos pacientes que tienen lumbalgia. Exacto. De que en realidad, mientras está usando la faja, se sienten súper bien, se sienten cómodos, pero cuando se las quitan, es peor. El dolor es peor que como comenzó. Exactamente. Porque lo que pasa es que el cuerpo es muy ñoño, el cuerpo es demasiado cómodo. Mientras tú más lo acomodes, siempre va a ir a esa tendencia. Hay una parte que no me duele la columna y no me muevo. Entonces, mientras menos me muevo, más me duele. Pero ahora Piero, vamos ahora a pasar a lo que son las escoliosis en adultos. Porque el norte de la fisiatría en niños es totalmente diferente en escoliosis a los adultos. Cuéntenos, doctor, ahí en ese punto. Y Piero... Es importantísimo. Bueno, desde mi punto de vista, en adolescentes, adultos, en cuanto a la escoliosis, sí, el ejercicio, ahí estoy totalmente de acuerdo con Nicole, el ejercicio es primordial. Y lo que he visto es que el paciente no se da cuenta qué tan importante es el ejercicio hasta que tiene tiempo haciéndolo, que realmente le cambia la vida. O sea, es muy, muy importante. Pero
normalmente no puede iniciarlo solo, no debe estar guiado por un especialista. Ahí cuéntanos, Nicole, un poquito tu Porque experiencia en ese sentido. el norte, un ejemplo, en niños es uno, en adultos es completamente diferente, Sí. porque el norte aquí es el dolor. Y exactamente, en adultos, depende de la edad, ya adultos mayores, uno trata lo máximo de no operarlo, porque son pacientes que no se van a adaptar a estar rígidos, es más complejo de corregir la curva, las artrosis tiene más riesgo, degenerativas sí, también. es un tema real. Ujú. O sea, la verdad, mientras más edad tiene el paciente, uno menos se inclina en operar y mucho más en Mire, terapia. es fácil, el enfoque es fácil. El enfoque con la población infantil es más bien retrasar o evitar la progresión de la curvatura. El enfoque con los adultos es tratar de aliviar los síntomas, pero ya es una columna que ya prácticamente ha tenido completamente su osificación, o sea, no vamos a tener ya cambios de que pueda progresar a menos que obviamente por las discopatías, por las artrosis, por la edad, todo, ¿verdad? Exacto, la edad, o sea, todo va envejeciendo, todo se va desgastando, entonces eso sí puede traer ciertas complicaciones a futuro y el enfoque prácticamente es el mismo, pero con ejercicios que sean más no tan concéntricos, sino más excéntricos, o sea, que se adapte a una relajación posterior de la columna. O sea, tenemos que tratar de llevar, no se puede poner el mismo esquema y el programa de terapia física para un niño que pueda aguantar un rendimiento, que pueda aguantar ejercicios también más demandantes que para un paciente de más de 60, 70 años, que el gasto metabólico pues también se ve afectado, pero el enfoque es netamente el fortalecimiento, el trabajo propioceptivo, el trabajo de balance, de equilibrio, sobre todo en los pacientes que ya van perdiendo esas áreas y también trabajo de flexibilidad, exactamente. Entonces, yo diría que la única diferencia entre ambos, claro está, porque cada programa se individualiza según los requerimientos de cada uno de los pacientes y según el grado también de la curvatura que pueda tener el paciente. Y concomitante, qué patologías sobreañadidas puede tener esa columna, porque estamos ahora hablando de escoliosis. Pero puede ser que tenga discopatía, puede ser que tenga hernias discales, puede ser que tenga alguna espondilolistesis. Viene con otra cosa siempre. Exacto. En adultos, sí. Exactamente. O sea, las caderas, las rodillas, ya es otro combo. El enfoque yo diría que es mucho más florido y más general en pacientes ya envejecientes. Por eso es que cada ciertas edades tienen su grado de dificultad y de importancia de cómo debe de tratarse. Entonces, voy a hacer una pregunta. Ya hemos dicho que la terapia física no corrige la curva, en eso estamos claros. Exacto. Entonces, ¿para qué la indicamos? Pero, o sea, todo lo que se ha dicho acá es para tratar de evitar que progrese en dado caso, porque si ya tienes la curvatura, ¿ok? En los niños, tratar de retrasar en dado caso si es una curvatura congénita o es algo idiopático o metabólico, dependiendo, o neuromuscular, que ya uno sabe que eso puede seguir progresando, y para fortalecer, o sea, para... En sentido... Perdón, termina. Para aliviar sintomatología, para que pueda tener calidad de vida. Eso es. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Para mejorar la calidad de vida del paciente. O sea que eso es importante, como dijimos hace unos minutos, que si corregía, si no corregía, a veces la audiencia puede pensar, bueno, eso mismo, si no corrige, entonces ¿para qué? Claro. No es lo mismo una curva 40 grados, por decir algo, en un paciente que no sienta nada, un paciente con una curva de 40 grados con muchísimo dolor ilimitado. Entonces, para eso es bueno la terapia física. Así es. Y entonces, Carlos, ya hablamos entonces de la parte de terapia en la prequirúrgica, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos al tema donde nosotros entramos, o sea, ya no se pudo parar esa progresión de la curva en un niño, porque un adulto no depende de los grados, sino depende del dolor, pero en niños,
En mi caso, nosotros tenemos mucho tiempo que estamos mandando en el postquirúrgico inmediato prácticamente a esa rehabilitación. Cuando hablo del postquirúrgico inmediato es que nosotros desde que paramos el paciente al otro día, como que ya empieza la Y rehabilitación. eso es maravilloso. Hábleme de eso. Eso es, deberían de todos tener ese mismo pensamiento que usted tiene, porque eso garantiza que la recuperación sea mucho más rápida. Entonces, ya cuando nosotros recibimos este paciente postquirúrgico, pues entonces ya con todas, porque ustedes también hacen ciertas alineaciones, donde quieren que se enfoque el programa, que lo que más nosotros agradecemos como médicos rehabilitadores es que nos den el diagnóstico completo de todo el procedimiento quirúrgico, o sea, la descripción, para nosotros poder saber y entender qué fue lo que pasó, porque al final el paciente no sabe ni siquiera decir qué fue lo que le realizaron. Y menos un niño. Y por supuesto, entonces, lo que nosotros necesitamos es siempre una radiografía postquirúrgica para evaluar cómo fue la cirugía, para evaluar cuáles fueron los niveles y dependiendo qué niveles también, si fue a nivel dorso-lumbar, si me afectó toda la columna vertebral con la excepción de la cervical o si me afectó tan solo la parte lumbar o la parte dorsal, el enfoque va a ser mucho más diferente. En la columna hay que saber que hay diferentes curvaturas. La curvatura dorsal, por eso su nombre, dorsal, y la curvatura, o sea, la cifosis, en la lumbar también. Entonces, lo importante es entender que la columna dorsal prácticamente es la más estable de todas, o sea, no tiene tantos cambios en su dinamismo. La lumbar, sí, la lumbar es un componente que de hecho soporta mucho peso y aparte que soporta peso, es la más dinámica de todas en conjunto con la cervical. Entonces también el enfoque es mucho más complejo. Y diferente. Ajá, y diferente que si fuera tan solo en la columna dorsal. Los ejercicios, claro, van progresivos todos. Primero el enfoque es fase 1, fase 2, tratar de aliviar los síntomas, dígase el dolor, la inflamación, empezar con la movilidad a tolerancia, con también descarga y liberación miofaciales, porque muchas veces el cuerpo actúa consecuentemente a que hubo movilización de tejidos. Yo tenía una pediatra del equipo, Piero, nos decía, doctor, que camine, que si camina y hace terapia, hasta el dolor se le mejora. ¿Qué usted piensa de esa parte? En el postquirúrgico inmediato, que mientras más temprano camine, mientras más temprano esté activa, hasta el dolor mejora postquirúrgico. Eso es así. O sea, mientras el movimiento sea lo más rápido posible, eso garantiza que el paciente pueda mejorar. Pero también hay que tener mucho cuidado porque hay diferentes tipos de pacientes que los umbrales del dolor son diferentes. O sea, hay pacientes que la misma cirugía le puede causar muchísimo dolor y hay otros pacientes que tienen más tolerancia y obviamente van a ser más proactivos a que puedan ayudarnos y cooperarnos un poco más. En sentido general, sí. La movilización rápida y temprana acorta el proceso de recuperación. Yo siempre trato de que mis pacientes entiendan eso. La verdad, la diferencia en la recuperación es bien notable en un paciente que desde inicio se lleva, comienza a caminar, a ejercitarse, aunque le va a molestar un poquito al principio, pero se recupera mucho más rápido que el que es mañoño, se queda sentado, acostado. Así es. Ahí el proceso de recuperación es mucho más lento. Y una de las partes que yo siempre también trato de hacerles entender a los pacientes y a los familiares es que deben de confiar en el equipo. Nosotros podemos garantizar que podamos rehabilitar bien, pero si no confían en el terapeuta y por miedo, por dolor y también que no nos ayuden en casa con ejercicios y haciendo, o sea, toda la dinámica. Hay que involucrar a la familia. Por supuesto. O sea, creo que uno de los apoyos más importantes es el apoyo familiar. Sí, totalmente de acuerdo. Carlos, vamos a hacer una preguntita interesante a Cambrol. A ver, ya hablamos de la terapia, ya sabemos que la terapia no corrige la escoliosis, pero los quiroprácticos se promocionan que la corrigen, que con
36 sesiones, he visto yo por ahí. Que 3 meses, 4 meses. ¿Qué tú opinas de eso? Mira, probablemente aquí van a ver algunos quiroprácticos que van a estar viendo esto. No quiero ponerme en rojo. No quiero hablar mal de la quiropraxia. O sea, en realidad sí funciona para ciertas condiciones que tienen los pacientes, pero para poder mejorar y corregir una curva, no lo corrige. Exacto. Por supuesto que no. Yo siempre digo esta parte. Para el dolor, mejor. Sí. Ahora, uno no puede venderle al paciente ni a los padres lo que uno no va a hacer. Si para uno enderezar una columna necesita cantidad de tornillos, barra, una anestesia general y correcciones importantes, Piero, quirúrgica, imagínate hacerlo con la mano, jalando de un sitio hacia otro. No, es lo que tú dices. Funciona para algunas cosas. Lo malo es que le quieran vender algo al paciente que no es verdad. Así es. Entonces eso es bueno que el que no le guste, que no lo diga porque no es cierto. Y si no, que lo demuestre, que busque la medicina basada en la evidencia. Es así. Entonces eso es bueno que hablarlo y puntualizarlo y que el público sepa la verdad y punto. Claro. Sin tabú, ¿verdad que sí, doctora? Como la acupuntura que también funciona. Siempre, o sea, al dolor. Sí, claro que sí. Como medios alternativos funciona. Entonces, bueno, a manera de ir concluyendo y no se nos alargue mucho el capítulo, Cabrón, breve, ¿qué recomendación le harías a un niño con escoliosis y a un adulto con escoliosis? Bueno, a un niño con escoliosis lo que yo recomendaría es que sean los padres, sobre todo, comprometidos, responsables de que su hijo tiene una condición que debe de ser tratada, que debe de no solamente tratada, sino que debe de dársele seguimiento. Seguimiento tanto con la parte de un médico rehabilitador, también es bueno, aunque no sea quirúrgico, la parte de poderlo referir a un cirujano de columna para que le den las pautas, las recomendaciones y sobre todo para qué debe de evitar y nosotros empezar a trabajar desde que tenemos el diagnóstico de escoliosis. Yo diría que no es malo, o sea, la radiación en niños de 5 años de edad, 4 años, perfectamente para poder descartar una desviación de la columna. O sea, si todo el mundo pudiese pensar en hacerle una radiografía a su niño ya luego de 2 años después de estar caminando, eso nos ayudaría también mucho para poder tratarla lo más temprano posible. Eso también le va a garantizar que tenga mejor calidad de vida. Pero es el compromiso, o sea, si hacen conciencia de la condición y ya con todas las pautas que hemos hablado hoy en día, pues entonces entiendo que pudiese tener una buena vida, larga vida y feliz. Exacto. Y feliz sin dolor. Carlos, ¿y de tu parte? Bueno, hacer hincapié que sobre utilizar la fisioterapia en niños y sobre todo en los pacientes que ya estamos en tratamiento conservador con corsé o con tutores externos, porque nos va a ayudar a trabajar esa atrofia que pudiera ocurrir con los corsés. Es así. Y como comentamos, finalmente, o sea, la terapia física le puede cambiar la vida a un paciente. O sea, aunque tenga su curvatura, aunque no la corrijamos, va a tener mucho mejor calidad de vida y de eso se trata todo. Bien, pues muchas gracias por quedarse con nosotros hasta este momento. Esperamos haberle llevado informaciones importantes, cosas que debían saber que funcionan y cosas que es bueno que sepan que no funcionan. Gracias, Carlos. Gracias, Nicole. Si les ha gustado el video, déjennos su like y todas las preguntas en los comentarios.